hizo una excelente revisión de la parte de la fisiopatología. Creo que transmitió bien el mensaje y estuvo bastante cerca de los tiempos que decíamos de presentación. Espero pues el comentario y las observaciones de los demás profesores y compañeros que están acompañándonos. Gracias, Andrés. Bueno, Andrés, me uno a las felicitaciones del profe Perdomo. Excelente la presentación. Es un tema que es complejo y con tanta ecuación, aunque uno a veces lo entienda, tratar de enseñarlo o tratar de expresarlo a veces confunde y creo que hiciste un muy buen ejercicio porque no te confundiste en ningún momento. Obviamente de esto hay mucha más información y muchas más cosas detalladas, pero creo que lo hiciste muy bien y creo que los principios fundamentales todos los trataste de llevar a un detalle y de profundidad muy interesante. Felicitaciones, creo que pues la idea es ahora ver un poco ustedes qué tanto entendieron, qué tanto repasaron el tema. No sé si alguno de otro de los profes quisiera hacer alguna intervención inicial antes de empezar a hacer algunas preguntas y el taller. Buenas tardes, Pablo. No, yo creo que estuvo muy claro. Creo que podemos pasar al taller si todos están de acuerdo. Gracias, Otto. Jaime. Sí, muy buenas tardes para todos y bueno, es realmente muy motivador empezar nuevamente las revisiones de fisiología. Creo que a todos nos hacían falta esta reunión de los miércoles a las 2. Felicitaciones, realmente una exposición clara, completa, digamos desde lo básico, entendiendo que lo básico no es lo más sencillo, sino lo fundamental y que todos debemos conocer. Sencillamente, nada, felicitarlos y bueno, muchísimas gracias, Pablito, por el espacio y obviamente un saludo y un abrazo muy especial a todos los profesores. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, pues usualmente la primera pregunta más sencilla antes de que empecemos con el taller, que yo sé que al profe Perdomo le encanta hacer, es una de las dificultades que a veces tenemos es tener patrones de referencia, ¿no? Entonces, ustedes vieron que algunas cosas dijo Andrés en su presentación, pero pues una de las cosas que uno siempre quisiera saber es cuál es el valor normal. Y en pediatría, que nos pasa que los niños son de distintos tamaños, pues a veces se nos dificulta y a veces tratamos de normalizarlo a alguna de las pautas de crecimiento, ya sea la talla o el peso. Entonces, quisiera saber si alguno de ustedes ha investigado o ha estudiado o ha buscado cuáles son los valores normales de distensibilidad y de resistencia de un ser humano pediátrico, o cómo lo orientan los patrones en los estudios, o no se puede, o cómo es. Todos pueden abrir el micrófono, pueden levantar la mano, pueden empezar a hablar, lo que quieran. Esperanza. Hola, buenas tardes a todos. Esperanza Mallorca, Universidad de La Sabana. Digamos que en dos libros en particular leí que lo normal es una extensibilidad que está entre uno y 2. Uno y dos con unidades o si no nos confundimos. Perdón, 1 y 2 centímetros por segundo. Centímetros de agua perdón, 1 y 2 en unidad de volumen, sí, en segundos. Tal vez por kilo de peso puede ser. Perdón, sí, perdón, qué pena. Entonces, 1 a 2 mililitros por kilo de Por, peso. por kilo de Creo que peso, sí. listo. Listo. ¿De resistencias viste algo? ¿Valores de resistencias normales? Valores de resistencia y que eran más, estaban pues más, digamos que variados o dispersos con respecto a la edad. O En sea, niños más pequeños, sí, dale, tranquilo. pero no encontré un valor puntual específico para cada rango etario. Perfecto. Esteban, ¿leíste lo mismo? ¿Tienes otra idea, otra forma de hacerlo? Muy buenas tardes, Doc. Esteban Estrada, fellow de la Universidad Nacional.
Bueno, encontré que distensibilidad, la fórmula es de 1 a 2 cc por kilo de peso y resistencia. Sí conseguí un cuadro que nos habla un poco, por ejemplo, recién nacido de 30 a 50, pero usan medida de volumen que es ámbar. Y lactantes de 20 a 30, niños de 4 y adultos sí ya de 4, de 2 a 4 ámbar. Entonces, no le conseguí tanto como la fórmula que aplican los adultos, que inclusive hay literatura de los adultos que hablan hasta de 6,6 cc por kilo, pero pues en niño no existe como una fórmula muy estricta, sino por medición de volumen. Bueno, muy bien. María Camila, luego Paola. Jaime, tienes la mano levantada, no sé si querías decir algo o se te quedó No, se levantada. me quedó levantada, mil Ah, listo. disculpas, Pablo. Bueno, de lo que yo pude encontrar, la distensibilidad estática, como bien decían mis compañeros, lo que encontré es que en los niños más pequeños, sobre todo en lactantes, era de 1 a 2 mililitros por centímetro de agua por kilo, pero que en los niños más grandes, ya hacia adolescentes, se asemejaba más a valores de adultos que iba de 0,5 a 1 mililitro por kilo por centímetro de agua. Y de la resistencia sí no tengo pues como valores específicos. Perfecto. Paola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y pues para complementar, que también tengo como los mismos datos de mis compañeros, es que también la relación entre la estática y la dinámica, cuando pues es mayor de 1 o mayor de 2, cuando se hace esa relación, me está hablando de que el compromiso podría estar más con un patrón de aumento de la resistencia o resistivo, que es también para lo que se usa y hacemos como la diferencia entre estática y dinámica. Perfecto. Bueno, pues en principio digamos que ha sido discutido y es bastante no muy claro porque usualmente pues depende de qué tan invadido uno tenga al paciente para determinar cuándo algo es normal. En líneas generales se supone que la distensibilidad humana debe ser igual a todas las edades. Luego, en principio, lo que la determina es el volumen que uno esté utilizando para dar el cálculo. Por eso ustedes ven que si alguien típicamente necesita más o menos en forma de reposo sin ventilación mecánica alrededor de 4 centímetros de agua de presión para producir un volumen corriente típico y el volumen corriente típico de un ser humano está alrededor de 6 mililitros por kilo, pues hacen esa división y casi siempre les va a dar alrededor de 1,5 mililitros por kilo como distensibilidad promedio. Entonces, por eso ustedes ven que los libros hablan de 1 a 2. Probablemente 1 en el contexto de la ventilación mecánica se ha aceptado como cercano a lo normal, pero si ustedes hacen el cálculo, pues a veces esa presión sería un poco más alta de la que uno esperaría. Sin embargo, eso que ustedes leyeron está en los libros y así es como está escrito. Profe Perdomo les puso ahí en el chat que lo acerca más a 2. La resistencia al flujo está más claramente definida en los adultos, depende mucho más del flujo y depende del tubo endotraqueal que se utilice y el flujo que se mida, entonces es más difícil de determinar, pero sí puede llegar a ser eh, anormal en un adulto con 5 mililitros por segundo, por centímetro de agua por segundo, ya puede ser resistencias leves y severas como con 25. Y en niños sí fácilmente uno con 25 tiene un poquitico de resistencia. Entonces, pues es una de las cosas difíciles de hacer y lo difíciles de determinar porque en principio pues no hay una validación fácil que uno pueda usar como si lo puede hacer con distensibilidad, que es más como universal. No sé, profe Perdomo, si alguna anotación ahí adicional. No, señalar que la normalidad y la enfermedad, el impacto es significativo. Entonces, seguramente también vas a comentar que con base a la experiencia, que distensibilidades acostumbran a encontrar en los pacientes que no tienen patología respiratoria, que por fortuna vemos algunos pacientes con esa condición que nos toca ventilar.
¿Y qué distensibilidades encontramos en los pacientes con enfermedades pulmonares graves y a uno le sorprende que haya seres humanos que logren mantenerse vivos con distensibilidades que a veces no son ni la veinteava parte de lo normal? Así es. No sé si alguno tiene, ¿cuál ha sido la distensibilidad más baja que han visto en un pulmón sano o el valor más alto de distensibilidad que han visto en pacientes de pronto sin enfermedad pulmonar? No sé si alguna vez se han sentado a detallar, porque cuando el pulmón está sano casi nadie mira el ventilador y a veces eso nos hace daño. ¿Alguno tuvo hoy algún paciente ventilado sano? ¿Se acuerda cuánto era? Esteban. Doc, bueno, cuando se aplica la ventilación mecánica, que es la pausa, para poder evaluar en el tiempo de meseta en la fase de cero, poder evaluar la distensibilidad estática, eh, o sea, digamos que sí o sí tendríamos que tener un paciente ventilado y pues, digamos, sedado. Entonces, poder predecir una distensibilidad en un paciente que digamos que tenga un pulmón sano va a ser como muy, muy difícil, ¿no? Yo en realidad no encontré fórmulas, sino prácticamente distensibilidades adecuadas o óptimas para poder hacer estrategias ventilatorias, que sería lo de la propiamente la fórmula de distensibilidad. No sé si eso tendría algo de relación, pero no existe, o sea, lo que yo encontré, no encontré una fórmula como tal para aplicación de distensibilidad en el paciente sano. Bueno, pues sano, pero puede estar, digamos, en anestesia general porque le van a operar, digamos, una pierna o, digamos, sano porque tiene el pulmón sano, digamos, no, o porque le van a hacer un procedimiento, por ejemplo, una resonancia magnética de rutina y lo hacen bajo sedación. Entonces, pues en principio, ese pulmón está sin patología o crees tú que tiene, no tiene patología, digamos. Ese era como el escenario, digamos, del paciente sano. Han habido varios estudios de grupos, sobre todo en anestesia. De hecho, creo que Sebastián hace poco publicó uno con el grupo de él y pues es frecuente que se intenten hacer mediciones tanto de resistencia como distensibilidad en esos pacientes. Obviamente tú tienes razón que esas no son condiciones sanas porque usualmente el control de la ventilación lo tenemos nosotros y si nosotros ponemos parámetros determinados, pues puede que nosotros estemos cambiando el patrón de distensibilidad, como vieron que Andrés mostró en la curva de distensibilidad dependiendo del volumen y la capacidad residual que tenga realmente el paciente, si estás inflando el pulmón mucho o poquito. Pau, ¿ibas a decir algo? Sí, que eso, que aunque el paciente esté en teoría con el pulmón sano, pues sí debería medirse la mecánica porque conocemos que también el daño inducido por el ventilador, si programamos unos parámetros altos y, por ejemplo, la presión de conducción nos está dando mayor de 15, ese pulmón que estaba sano, pues ya no va a estar sano y probablemente le estamos haciendo daño. Y pues lo he medido en algunos turnos y como la más bajita sin indicación creo que ha sido 0,8. No he visto, no, pues yo no he visto más. 0,8 por kilo, Sí, sí, 0,8. señor. Por kilo, sí, señor. ¿Esa es la más bajita que has visto? No, Sí. no puede ser. Tienes Sí. que haber visto mucho más bajitas. Pues que yo haya medido conscientemente, es una pregunta. Entonces, Probablemente sí, nunca has pero visto un niño sano. Te va a tocar llevarte a salas de anestesia. Porque si sí, tú es que lo en salas de piensas, anestesia no lo si tú lo medí. piensas, si tú le pones a un niño 6 por kilo, ¿cierto? Y le Ujú. pones 4 centímetros de agua de presión, que es lo que en teoría hace de forma espontánea, eso te da un número de 1,5 por kilo sin problema. Y si con eso pudiera ventilar, y muchos realmente pueden, sobre todo los más grandecitos cuando el tubo no es muy chiquitico y de verdad no tiene enfermedad. Uno esperaría que ustedes hubieran visto uno mucho más alto, ¿no? Sí, señor. Y el bajito sí es probable que hayas visto más bajitos. Esos niños que tienen... lo que pasa es que hoy en día tratamos de controlar mucho la presión de conducción, pero a veces Exacto. si tú le pones 6 por kilo a un pulmón muy enfermo y le intentas mirar cuánta
conducción necesita, podría necesitar fácilmente 25, 30 y pues obviamente ese número te da bajitico. Ahí el doctor Perdomo hace una pregunta y es, ¿ustedes qué tipo de alarma ponen en los pulmones sanos para avisarles que están haciendo una presión muy alta? Esperanza, si vas a contestar antes de antes o esta pregunta también. Hola, no, pues era precisamente para complementar un poco lo que decía Pau, precisamente, pues sí, desafortunadamente nos fijamos más como en las dinámicas de los pulmones enfermos como para tener presente cuáles han sido los valores. O sea, yo creo que todos recordamos valores muy bajos en situaciones de CDA, pero puntualmente que yo recuerde en pulmones sanos he visto 2,5, 3, no recuerdo realmente si he visto más. Y puede probablemente pues complementarse con precisamente la pregunta del doctor Perdomo, que sería en esos pulmones sanos, ¿por qué seguimos, o más bien como cambiando un poco la pregunta, por qué seguimos programando presiones o tolerando presiones pico tan altas, siendo que no es algo necesario y podemos estar pues, precisamente reforzando ese alveolo? De acuerdo. Angie, Buenas tardes. Sí, yo también pienso que es bien importante, digamos, en el contexto de un paciente sano, en pulmón sano, fijarnos mucho en esas presiones pico máximas, ¿sí? Que es, digamos, que lo que podríamos controlar desde el punto de vista como para no alterar, pues, digamos, que la fisiología pulmonar de ese pulmón sano. Entonces, pienso que guiarnos con con la presión pico, pues, podría ser un parámetro muy útil para guiar nuestras metas, entendiendo pues que ese pulmón es sano y que digamos que esa presión plató de las características elásticas pues de ese pulmón pues van a estar sanas. Entonces lo que yo puedo controlar son todas esas presiones resistivas que hacen parte a algo que no hay flujo. Entonces digamos que las alarmas de una presión pico sí deben estar pues organizadas y tenerlas como más en cuenta en este tipo de pacientes, considero yo. sí, muy al lugar. Entonces, esto es una pelea que el profe Perdomo, a los que lo han escuchado, pues lleva muchos años dando y es que a veces se nos olvida, digamos, los valores de referencia normales de un individuo versus los valores, digamos, en los que se ha encontrado relación en enfermedades patológicas con riesgo. Entonces, pues ese número, por ejemplo, por acordarnos de algo de lo que mencionaron en el chat de la presión de conducción de 15, pues eso es un punto en el cual en adultos se encontró que los pacientes con SRA se aumentaba el riesgo de mortalidad. Sin embargo, cuando ustedes van a ver la presión de conducción habitual en alguien que no tiene ni enfermedad de resistencia ni baja distensibilidad, debería con 6, 4 centímetros de agua poder mover volúmenes corrientes normales de 6 por kilo. Entonces, uno debería ser simplemente un poco más juicioso con la alarma y no dejar que se pase de patrones anormales, no porque le vaya a hacer daño al pulmón, probablemente un pulmón sano tolere variaciones de la presión y el volumen en rangos biológicos bien, sino más porque ustedes se den cuenta de que hay algo que no está siendo normal y que de pronto estén subdiagnosticando enfermedades que ustedes creyeron que no había ningún problema y tengan dificultades. De pronto apareció una telectasia o hay más edema del que esto, o hay sobrecarga hídrica y de pronto sea bueno manejarlo antes de proceder a la extubación, por ejemplo. Mucho de esto se intenta hacer en anestesia, pero pues inclusive hay varias dificultades, sobre todo por el valor de PIP inicial, que ha sido como una discusión grande. Pero bueno, eso creo que lo profundizaremos más adelante en todas estas charlas y para eso es que estamos, digamos, dándole profundidad a estas charlas de mecánica pulmonar para que todos tengan muy claros los determinantes de tal manera que podamos entender bien eso. Mm, bueno, si les parece bien, entonces revisemos el caso. Pedro es un niño de 6 años que era sano o es sano y llegó con un cuadro agudo de dificultad respiratoria asociado a tos y fiebre. Tenía trabajo respiratorio evidente con signos de fatiga. Tenía unos signos vitales que ustedes ven ahí, con fiebres, con problemas de oxigenación y taquicardia y alteración de la conciencia, con marcado trabajo respiratorio y con dificultades para el movimiento del aire a la auscultación. Lo deciden intubar y se los traen a la unidad. Se los traen en un modo ventilado por control
de volumen que está programado para alrededor de 130 mililitros, que son 6 por kilo para él, y tiene esa programación de frecuencia respiratoria, PIP, FIO2, tiempos inspiratorios y el patrón de flujo que escogieron para ventilarlo es un patrón de flujo constante. Cuando ustedes revisan el monitoreo, eso les está dando una presión de pico del 36. La pausa inspiratoria les permite calcular un plató de 24 para una conducción de alrededor digo, una presión de resistencia de 12 y el volumen exhalado está igual al programado. Cuando intentan disminuir el flujo inspiratorio, ven que baja la presión y no cambia la presión plató. Y cuando intentan subir el volumen unos 20 mililitros, ven que el plató se exacerba de forma importante o aumenta de forma importante. Cuando miran la ventilación, ven que los cambios en volumen producen cambios en presión y las modificaciones en flujo alteran sobre todo la PIP sin cambiar la meseta, sin cambiar realmente el volumen entregado. Entonces, bajo ese fenómeno que ustedes están tratando de iniciar una monitorea, pues, ¿qué de eso tiene que ver con la ecuación de movimiento? ¿Cuáles son los componentes de presión y de volumen y de flujo que necesitan ustedes para poder correlacionar todos estos hallazgos? No sé cómo lo contestaron, quién lo quiere contestar. Angie y Paola. Sí, doc. Entonces, bueno, es muy importante, bueno, saber qué es la ecuación de movimiento y digamos que qué significa la misma. Entonces, la ecuación de movimiento es esa potencia o poder que está representado en la velocidad a la que se le realiza un trabajo por unidad de tiempo y se puede medir en escala de tiempo, minuto, segundo o dentro de una porción de la respiración, que es lo que hacemos. Y se define como la cantidad de energía que es transferida por unidad de tiempo, de tal forma que esa energía se determina como la capacidad para transformar o poner en movimiento. Entonces, de acá, esta va a representar o su significado va a ser pues, ese poder mecánico que va a estar dado por la suma de las presiones resistivas de flujo y las presiones elásticas multiplicadas por el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Todo esto así logrando una expresión de energía total entregada al sistema respiratorio en un minuto. Entonces, esto es lo que digamos que nos representa la ecuación de movimiento. Entonces, y esto va a estar dado, pues, esta presión, digamos que en vía aérea, va a estar determinada por diferentes, pues, momentos o tiempos de ese mismo ciclo respiratorio. Entonces vamos a tener que esta va a ser igual a esa PP total, PIP total, más las presiones elásticas que hacen referencia pues, a las propiedades, valga la redundancia, elásticas del pulmón, como la distensibilidad y a esas presiones resistivas que hace referencia a resistencia y flujo. Eso es lo que describe la ecuación de movimiento y lo que pues vamos a ver y lo que vamos a ver expresado en esa curva presión-tiempo. Es eso. Perfecto, Paola, luego Esperanza, luego Esteban. Bueno, yo creo que em, en términos generales es básicamente muy parecido a lo que dijo Angie. Entonces, la ecuación del movimiento, pues me va a reflejar cuáles son esas fuerzas que yo debo vencer para poder suministrar ese flujo, ese aire, pues que entra en los pulmones y es la suma entonces de la elástica y la resistiva. Y entonces, en cuanto a este paciente, entonces esa presión plató me va a reflejar pues casi exclusivamente porque lo estoy haciendo mirando como el aire que se distribuye en todos los alvéolos, entonces esa presión elástica y pues me va a hablar de ese volumen y la distensibilidad. Y la PIB menos la plató me está hablando, como lo mencionó ahorita el profe cuando leí el caso, de esa presión resistiva que va a estar dependiente del flujo y de esa resistencia de la vía aérea que pues ya nos comentó Andrés lo que significaba. Por eso los cambios en el flujo me van a hablar de los cambios en la PIB y en cambio en la plató pues del volumen. Perfecto, Esperanza. No, no, pues no tengo mucho más que agregar.
Esteban, tampoco. Ay, Bueno, no, doctor, qué pena. dale, tranquilo. Se me Bueno, bloqueó el micrófono. Bueno, de pronto, Doc, yo cuando realicé el taller, cuando apliqué la fórmula de ecuación de movimiento, yo lo dividí la ecuación de dos situaciones. En el lado izquierdo, que es la que es controlada por la presión, y el lado derecho, donde vemos la fórmula de volumen, distensibilidad y resistencia. Entonces, en cualquier escenario donde se genere presión, sea presión positiva por la ventilación mecánica o presión negativa frente a una respiración espontánea del paciente, siempre debemos objetivizar si cuál es la clínica, si tenemos un paciente con patrón obstructivo o restrictivo. Entonces, aquí pues, de acuerdo a la clínica, lo que se logra ver teniendo en cuenta que tenemos una PIP aumentada, tenemos una resistencia completamente elevada y seguramente esta distensibilidad pues va a estar comprometida. Entonces, cuando yo realizo el control del lado de modo por presión, que generalmente es el lado izquierdo del lado izquierdo de la ecuación, tenemos que ante aumento de la elastancia y la resistencia, la presión no debería de cambiar y pues se modificarían, caerían los volúmenes y pues el flujo sería como tal una estrategia. Pero cuando tenemos cambios del lado derecho de la ecuación, eh, digamos que hasta en pensa de mayor presión, digamos que el mecanismo compensatorio va a ser aumento de la PIP. sí, es muy claro eso, tienes que tener cuidado sobre todo porque todo depende de qué forma ventilatoria estés usando, ¿no? Si estás fijando el flujo o si estás fijando la presión. Pero digamos, desde el punto de la fijación si lo fijas por presión, pues pasa lo que tú estás mencionando. Eh, una de las preguntas que no los vi presionar mucho y que a veces vemos y que es creo que el punto más álgido de la ecuación de movimiento es, ¿el PEP tiene un papel en la ecuación de movimiento? Sí, no, siempre, a veces, depende, que es la mejor respuesta del cuidado intensivo. ¿Qué leyeron específicamente? La mayoría de ustedes vi que mencionó PIP en su ecuación de movimiento. PP, quiero decir. Sin embargo, por ejemplo, vieron que Andrés no presentó en la ecuación de movimiento el PIP. Él habló aisladamente del autopip, pero no la incluyó en su ecuación del movimiento. O depende si es en ventilación mecánica o en ventilación espontánea. ¿Qué han leído? ¿Qué saben dónde está la dificultad de incluir o no incluir el PIP ahí? Pensando, por ejemplo, en la ecuación mecánica de poder. Esperanza, ¿sigues con la mano levantada? No, Doc, sí es para contestar este punto y pues también iba como a agregar un par de cosas con respecto a la resolución del anterior, ya particularmente en el caso del paciente. Pero con respecto al PEP, pues es una presión que nos va a acercar a un punto de inflexión donde vamos a optimizar la distensibilidad de nuestro pulmón. Entonces yo pues considero que en la medida que tengamos un PP óptimo, un buen PP, sí mejoramos o sí influimos en esa eh, presión adicional que tenemos que otorgarle al paciente. Ok. Eso por ese lado. Y pues, no sé si terminamos esta idea y después cuento lo demás o ¿Qué ibas a termino. contar del segundo punto? No, era ¿O del ibas a primer hablar del punto, primero? Dale, del termina la primero. idea tuya, termina tú tranquila. Pues teniendo en cuenta que en este paciente tenemos tanto compromiso de la distensibilidad como de las resistencias, y viendo que los cambios de volumen en modo ventilatorio que estamos programando o estamos estandarizando el volumen, si yo deseara optimizar mi estrategia ventilatoria, iría más hacia ajustar el flujo a la baja con el fin de disminuir la presión pico y generar menor lesión, por lo cual ajustaría el flujo ajustando el timo inspiratorio del paciente. Perfecto. Como viste el ejercicio que se hizo ahí, cómo cambian los volúmenes y eso, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Pau, ¿ibas a responder algo de PIP? Sí, señor. Pues lo que yo entiendo es que a veces lo suman o no lo suman y por eso hace parte como en la ecuación de un más, o sea, como una adición, porque lo que yo entiendo es que no hace parte como del componente elástico ni del resistivo, ni tampoco va a depender como del flujo, sino que es como esa presión que va a ser como la presión o como esa condición inicial en dónde va a estar y de dónde va a partir el sistema. Entonces es como más, es el PIP, por ejemplo, más el PP porque está el alveolo en su condición, por decirlo, basal o como si estuviera
en la respiración o en la ventilación, perdón, basal como la capacidad residual funcional. No sé si está bien así. Bueno, esa es una apreciación, Angie. Profe, yo pues considero que PIB es muy importante, digamos que en la ecuación de movimiento, porque aunque como tal, digamos que este no influye en el volumen que pues yo estoy tratando de, pues, de dar al paciente, ¿sí? Como tal en el pulmón, sí va a afectar las fuerzas elásticas del pulmón. ¿Por qué? Porque hace parte, digamos, de, por ejemplo, este fenómeno de autopip. Entonces, primero, pues la PEP mantiene que, obvio, que pues digamos que no haya un colapso alveolar, ¿sí? Digamos que esa es la función. Y esto está muy relacionado también con la frecuencia respiratoria y con esos tiempos, con ese tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Entonces, por tal motivo, sí va a tener que, digamos que influir porque hace parte, pues, de esa frecuencia respiratoria que hace parte de ese poder mecánico. Entonces, por ejemplo, yo tengo que sumar ese PIB normal, o sea, el que yo programo, y también darme cuenta de ese PIB, si ese paciente está haciendo un auto-PIB, que me aumente esos tiempos inspiratorios o expiratorios y que pues de alguna manera me aumente esa frecuencia respiratoria y me haga pues que tenga ese paciente pues mayor trabajo respiratorio y mayor poder mecánico. Creo que sería eso, no sé. Perfecto. Y María Camila. Sí, pues un poco en línea con lo que estaba diciendo Angie, yo considero también que es importante también pues, por lo mismo que mencionó ella, porque nos va a terminar influyendo también sobre todo el componente elástico, porque digamos en la fórmula de la distensibilidad estática vemos que pues es el cambio de volumen sobre el delta de P, y pues el delta de P o pues el driving pressure nos va a estar influenciado pues directamente por ese PP, teniendo en cuenta que no es un PP únicamente el que tenemos programado, sino como mencionaba Angie, un PP total que pues nos hablaría tanto del PEP que tenemos ahí en el caso de un paciente sano sin patrón obstructivo, como la suma de ese PEP que estamos dando más el auto-PEP que está haciendo el paciente en el caso, como es el mismo caso que estamos evaluando del paciente de un patrón obstructivo. Entonces sí hay que tenerlo en cuenta porque cuando nosotros miramos, por ejemplo, la distensibilidad en un paciente que tiene un patrón obstructivo marcado que está haciendo hiperinsuflación dinámica, esta distensibilidad podría parecer, o sea, podría parecer que tenemos un compromiso restrictivo asociado, pero no necesariamente es eso, sino que es tal el compromiso obstructivo que termina pues afectándose justamente por esa hiperinsuflación. Entonces, si uno hiciera la fórmula sin tener en cuenta el auto-PEP, probablemente la distensibilidad estática nos daría muy comprometida, pero si sumáramos el auto-PEP a ese PEP que tenemos dentro de la fórmula, pues como aumentamos el sustrayendo termina pues aumentando pues toda la parte de abajo de la división y pues eso haría que de pronto nos diéramos cuenta de que la distensibilidad realmente no tiene un compromiso por una restricción en sí, sino pues por el mismo componente obstructivo. Y también esa hiperinsuflación nos podría llevar a que se desplace pues toda la ecuación del movimiento, pues todo el movimiento respiratorio hacia el punto de inflexión superior, donde entonces pues como tenemos un PEP tan alto involucrando tanto el PEP base que le estamos dando como el que está haciendo el paciente con su auto-PEP, pues vamos a tener que menores cambios de presión, que nos vamos a necesitar mayores cambios de presión para poder hacer los mismos cambios de volumen que necesitamos. Muy bien, María Camila. Kelly. Hola, buenas tardes. También quería hablar algo sobre el PP, pues teniendo en cuenta que la ecuación de movimiento pues nos muestra que, que es la presión que realmente necesitamos para distender los alvéolos, que sería la presión transpulmonar y que entonces esta ecuación nos permite entender qué procesos o cómo esa distensibilidad y esa fuerza resistiva podrían lesionar el pulmón. Pienso yo que mantener un PP nos implica que podemos, digamos que ahorrar de alguna manera la presión necesaria que inicialmente, como nos explicó Andrés, es elevada para poder lograr como vencer esas fuerzas que tiene el alveolo inicial con esa tendencia a cerrarse inicialmente y pues al estar de alguna manera abierto el alveolo, pues
digamos que la presión necesaria para poder distenderlo posteriormente, pues sería un poco menor. Y eso pues le generaría disminución del riesgo de lesión al tejido alveolar. Pues es como una apreciación que tengo y de acuerdo como a lo que dijo Paola hace rato, como si el PEP mantuviera como una capacidad residual, que sería pues como lo basal y lo ideal que tendría que tener el pulmón de manera pues en condiciones normales. Bueno, muy bien. En general, entonces, la apreciación de todos es que el PEP sí juega un papel importante desde el punto de vista de el concepto, digamos, de movimiento de la mecánica pulmonar. No simplemente como la suelen poner en la ecuación de movimiento, que simplemente es una presión añadida a las dos presiones totales, como yo pongo PIB y el resto de presión que pongo lo pongo solamente para el componente resistivo y distensible, sino que probablemente hay una interacción mucho más importante del PVP y que lo que ustedes decían, que el PVP debe ser total, o sea, hay que pensar también en autopip, hay que pensar probablemente que variaciones en el PVP para arriba y para abajo, como está mostrando el profe Perdomo en la ecuación que les está mostrando el ejercicio, pues en principio puede generar un cambio en la presión total que se necesite, que al fondo es, pues, es la ecuación de movimiento como está explicada. Entonces, yo creo que sí debe ir ahí, pero es muy simplificado simplemente ponerlo como un aumento de la presión total a las otras dos presiones, porque sí hay interacción entre la resistencia y la distensibilidad, y creo que en eso, pues es más interesante por eso la ecuación de poder, porque integra un poco más el concepto más hacia lo fino, pero pues esa es la ecuación de movimiento clásica, digamos, muy simplificada eh, en general. No sé si que fui claro con eso. Mm, Entonces, la siguiente pregunta iba a analizar un poco esa diferencia entre el PIB y la Plató y cuál consideraban ustedes que era el componente que lo estaba dirigiendo y pues ustedes creo que en general ya todos dijeron que tenía que ver con componente resistivo, lo veremos en pacientes obstructivos en forma más detallada. Tal vez también la pregunta que les pone el profe Perdomo en el chat, que les dice que si ustedes subieran la presión del PP de 6 a 10 y eso hiciera que la presión de presión inspiratoria pico subiera de 36 a 40, ¿eso qué les traduce desde el punto de vista terapéutico? ¿Les sirvió para algo? ¿No les sirvió eh, para nada? Lo otro que pregunta el profe es qué otras herramientas podrían utilizar para evaluar los cambios en la ventilación que se puedan generar. Por ejemplo, cambiar la onda de flujo, cambiar la aceleración del flujo. No sé si entienden la pregunta. Esperanza. Bueno, yo precisamente con este caso he interpretado con respecto a lo que dice el profe, no considero que sea una medida efectiva, pues hacer un ascenso del PP está generando más presión, mayor impacto en la presión por encima de lo que quisiéramos conseguir, que es tener una protección pulmonar. En este caso, yo pensaría que una de las estrategias sería ajustar los tiempos, ajustar el flujo. Partiría de ajustar el tiempo inspiratorio intentando prolongarlo un poco para disminuir la pendiente del flujo y con eso reducir la pico. Perfecto. ¿Ustedes consideran que la distensibilidad pulmonar está normal o está alterada? Está alterada, está Alterada. comprometida, está baja. ¿Y cuál sería la principal teoría por la cual podría estarse ocasionando eso? Según, digamos, el manejo que tú le quieres dar. ¿Cómo ha sido? Tú dijiste que para bajar, digamos, que tu estrategia no sería subir el PVP, porque al subir el PVP, si eventualmente pasara lo que dice el profe, que sube a 40, pues tú dices, aquí lo único que estoy es aumentando las presiones totales y no estoy cambiando nada de la mecánica pulmonar. Entonces tú Ujú. dijiste, no, yo preferiría cambiar el tiempo inspiratorio, lo bajaría, lo cambiaría un poquito para que de pronto salga más el aire, dado que tú estás pensando que el componente es principalmente obstructivo. Entonces, ese fenómeno de distensibilidad normal en un paciente de estas características, ¿en qué los hace pensar típicamente?
O sea, ¿tú crees que de pronto esto es un SRA con asma o puede ser solo Sí, una yo pienso entidad? que tiene un poco de ambas cosas, que tiene tanto componente restrictivo como componente obstructivo en su patología, también por la descripción del cuadro clínico. Ujú. Y si fuera solamente una patología, podría ser solamente obstructivo y tener cambios en la distensibilidad. Sí, sí, señor, por Bueno, la hiperinsuflación dinámica. eso, muy bien. Paola, ¿levantaste la mano? Sí, profe, iba a decir eso, que pues la hiperinsuflación dinámica y que me podría ayudar un poquito de las curvas y podría ver en la de flujo tiempo, por ejemplo, que no llega a cero o de pronto en las que tenga secreciones, que está además tapado el tubo y que además tenga una consolidación y que ahí sí ya uno pensaría que realmente está comprometida la distensibilidad y pues la hiperinsuflación dinámica. Muy buena pregunta, ahí ya que estás paradita. Esa pregunta que acaba de hacer el profe, perdón. ¿Qué es para ti más angustiante? ¿Que la plató esté en 24 o que tenga una presión de resistencia de 12? O sea, ¿te preocupa más el fenómeno, el impacto resistivo o el impacto distensible que está teniendo la enfermedad? El resistivo. ¿Por qué? Porque no voy a poder asegurar que llegue el aire, pues la oxigenación o la ventilación que yo estoy buscando con este paciente. Entonces, primero habría que resolver de alguna manera ese patrón obstructivo para que luego, al desobstruirlo, yo pueda ventilarlo mejor. Bueno, Y con pues pero las ahí tú estás estrategias. haciendo trampa porque estás diciendo cosas que no dijimos, y es que tiene Ah, problemas de ventilación y oxigenación. Si yo te dijera que con esos parámetros tiene 40 de CO2 y satura, no sé, 94 con FIO2 en 30%, que probablemente no es real, pero bueno, ¿qué de las dos cosas te produce, o sea, te preocupa más desde el punto de vista del daño pulmonar? la Esperanza. distensibilidad. Ah, bueno, de daño Ah, pulmonar, bueno. distensibilidad, porque Es tengo importante porque digamos que la tendencia en general de la mayoría de los grupos y la mayoría sobre todo de terapeutas es pensar que el problema resistivo produce más daño final sobre el pulmón y a veces se centran mucho en tratar de normalizar la presión máxima y se les olvida intentar hacer algún manejo que a la larga logre mejorar la distensibilidad, o sea, el atrapamiento de aire, porque es probablemente lo que más daño le hace a ese pulmón, sin hablar, digamos, del impacto circulatorio o de otros impactos que pudiera tener. Entonces, en ese caso, sí, claro, la distensibilidad y trataría de ajustar el volumen, por ejemplo, en este paciente como No estrategia. necesariamente tratar de cambiar el volumen, sino más bien lo que están pensando, estrategias de desatrapamiento, digamos, al desatraparlo, probablemente secundariamente al desatraparlo, van a lograr que baje o mejore la distensibilidad, dado que, como Esperanza lo dijo, la causa más probable de que tenga una distensibilidad anormal sea atrapamiento dinámico de aire. Entonces, por eso ustedes ven que la mayoría de las guías de pacientes obstructivos están en la fase inicial muy centradas, inclusive sobre la gasimetría, en tratar de desatrapar el pulmón, porque es lo que probablemente más daño hace. Sí, No sé señor. si es más o menos claro el mensaje. Bueno, no sé, quisiera ver de pronto alguno de los esquemas que hicieron. Voy a permitirles compartir las pantallas a varios. No sé, profe Perdomo, si quisiera hacer alguna intervención. No, yo sentí que la pregunta no quedó suficientemente contestada de si el aumentar el PP sirvió o no sirvió. Si alguien quisiera opinar o incluso bajamos el PP más bien para bajar la pico, o qué otras herramientas tienen ustedes a la mano, y si no las tienen a la mano, ¿qué herramientas les gustaría tener? Esperanza. Pues como para complementar un poco, en este caso consideraría que si estamos logrando como unos parámetros óptimos de oxigenación y ventilación, por ejemplo, con los que dijo el doctor Pablo, pues hacer un ascenso de la PP realmente no me estaría dando más beneficios y sí me está generando más lesión por presiones.
Entonces no considero que en ese punto pueda hacer un ascenso de la PP más allá del que tenemos en este momento. Si estamos logrando esos niveles de oxigenación, me genere algún otro beneficio. Si quisiera probablemente como evaluar cuál es el nivel óptimo de PP, buscaría hacer un PIBITUL o hacer un cálculo como tal con las múltiples herramientas que tenemos para ver cuál sería el PP óptimo. Pero en este caso, así como a grandes rasgos, no considero que sea la primera herramienta. Pero en las modificaciones que yo planteo, ¿hubo mejoría en algún parámetro o hubo empeoramiento en algún parámetro? Hubo deterioro porque aumentó más la pico. Aumentó la pico, pasó de 36 a 40. O sea, la extensibilidad estática o dinámica se modificaron hacia mal o hacia bien o no. Hacia mal. Hola, hola. Profe, ¿se le fue la señal? Ah, bueno, no sé en qué quedé. Entonces, estaba diciendo que desde mi punto de vista tienen que estar midiendo con calculadora, pues algunos los hacemos en la mente, cosa que molesta a algunas, como la doctora Puig. Entonces, cada vez que hagan un cambio, hagan una medición real de la mecánica pulmonar. Entonces, en el ejemplo vemos cómo el aumento del PEP no genera ningún cambio significativo en la extensividad dinámica, pero sí parece haber una mejoría en la extensibilidad estática. Entonces, si yo miro eso, yo diría, a mí me parece que sí pudo haber funcionado el PEP. Doc, no sé si se le fue la señal otra vez. ¿Sí me están oyendo o no? Yo no lo escuché un ratito. No, profe, nos quedamos en que dijo, a mí me parece que la extensibilidad está mejorando y ahí se perdió el audio. Sí, bueno, vuelvo a hablar. Entonces, yo creo que con el aumento del PEP, el cambio que se generó en la presión pico fue exactamente el aumento del PEP de 4 centímetros de agua. O sea, sin hacer cuenta, yo sé que la extensibilidad dinámica no cambió, pero si yo veo que la presión plató subió tan solo 2 centímetros al hacer las cuentas, yo sé que la distensibilidad estática sí mejoró. Entonces, yo diría, ese aumento del PP sirvió para algo. Pero ¿qué otras herramientas tienen ustedes a la mano o les gustaría tener? Es que a mí me llama la atención que muchas veces la interacción que tenemos con los ventiladores en pacientes que no estén tan malos es muy limitada. Y la utilidad de otras herramientas como la simple radiografía del tórax, la capnografía, las interacciones corazón-pulmón que nosotros podemos ver en las líneas arteriales. A veces como que no las utilizamos y son herramientas que son muy útiles para el seguimiento de nuestros pacientes y valorar la utilidad o no de nuestras intervenciones. Pueden abrir sus micrófonos libremente, no estoy pudiendo ver las manos, entonces adelante el que le toque. Es que me tocó ponerme móvil.
Profe, es que dejamos de escucharlos a los dos. Estaba hablando el profe Perdomo y luego pasamos al, no sé. No sé si quieren contestarle al profe Perdomo, que preguntó, digamos, qué herramientas adicionales podrían utilizar para definir si esa PIP que subieron 2 puntos y que bajó un poco la distensibilidad estática sin cambiar la dinámica fue una estrategia mejor o no, o si o qué otra herramienta podrían utilizar adicional de las que él mencionó. Sí, como el profe había contado, pues existen otras herramientas que inclusive pues él no las enseña en la rotación y es de cómo ir titulando pues estos valores para precisamente ir calculando, determinando la mejor distensibilidad, pues logrando esa mejor distensibilidad. Entonces podemos hacer uso de los índices de oxigenación, también podemos hacer uso de gases arteriales, uso de la radiografía de tórax, pues que son herramientas que nos van orientando así los parámetros que hemos modificado, pues van consiguiendo la mejor distensibilidad pues de ese paciente, tratando pues también pues, de definir cuáles son, con cuáles pues podemos contar y podemos ir titulando esto. Y pues lo otro es el TIE, pues que pues no lo tenemos, pero pues también es una forma de poder, digamos que determinar la mejor distensibilidad o el mejor PIP para calcular la mejor distensibilidad. Perfecto. Y si, digamos, si hubiera subido si de verdad mejoró la distensibilidad en este escenario, digamos, dentro de las explicaciones que dimos hasta ahora, que una fue que fuera por atrapamiento de aire y la otra que fue la que planteó Esperanza al principio, que era que el paciente tuviera mezclado un componente eh, parenquimatoso dentro de una enfermedad obstructiva. ¿Ustedes qué esperarían ver en esos factores? O sea, ¿o qué explica que al subir el PP en un paciente con atrapamiento dinámico de aire mejore la distensibilidad? ¿O qué explica que el subir un PP en un paciente con baja distensibilidad parenquimatosa mejore la distensibilidad? ¿Cuál sería como la diferencia en esas otras cosas que ustedes pueden monitorizar? Pues entonces ahí el objetivo, si uno está mejorando, aumentando el PP en el patrón obstructivo, sería como ferulizar esa vía aérea y cómo va a mejorar. Entonces probablemente la presión pico va a disminuir, va a dejar de retener CO2, se va a normalizar la oxigenación, la radiografía de tórax va a disminuir como los espacios intercostales y se va a ver diferente pues la radiolucidez de la radiografía. Y por el contrario, si yo, o por el contrario, no, sumado a eso, si yo estoy mejorando la distensibilidad y el parenquimatoso, entonces lo que yo estoy haciendo subiendo el PP es mejorando y haciendo como un reclutamiento alveolar y entonces va a mejorar la oxigenación y los parámetros de oxigenación de ese paciente. El profe coloca ahí como la ecografía, entonces yo voy a ver movimiento de diafragma en el pocus pulmonar o mejoría, por ejemplo, de las líneas B y disminución como del que pareciera edema pulmonar o ocupación alveolar. Mm, eso, creo yo. Muy bien, creo que esa es la respuesta correcta. No sé, profe Perdomo, si quisiera hacer algún comentario adicional. Miramos las gráficas. El profe Perdomo les dice que hagan el supuesto de que están viendo una presión de CO2 arterial de 40 y simultáneamente tomaron una presión, un valor capnográfico tidal de CO2 que les dio 24. Entonces, con esos dos hallazgos, ¿cuál sería la propuesta? Eh, ¿Esa es antes de subir el PIB o después de subir el PIB, profe? Me imagino que es después de subir el PIB. Antes. Ah, bueno, entonces, si esos eran los datos antes y luego subieron el PIB,
¿qué esperarían que pasara con esa presión arterial de CO2, ese volumen tidal de CO2 y cuál sería la explicación? Que fue una de las cosas que no mencionó Paola. Profe, Inicialmente, ¿qué ¿estaría? significa ese CO2 con ese tidal? Pues hay un delta muy grande del CO2. Significa ¿Y eso qué probablemente te que no dice? estamos haciendo, no se está generando Una una hipercapnia. adecuada perfusión, adecuado intercambio, probablemente tengamos mucha hiperinsuflación que impida y se esté Pero ¿qué generando mayor dice espacio que muerto. desde el Es punto de vista espacio muerto. fisiológico, Espacio espacio muerto, sí. muerto? Perfecto, listo. Entonces ahí lo que estaban viendo es un espacio muerto aumentado. Y al subir el PP, ¿qué esperarían que pasara? Si el fenómeno mejoró la distensibilidad pulmonar. Pues sigo generando más hiperinsuflación. Que disminuya, Porque ¿no? Que disminuya el espacio. Disminuiría el espacio muerto, ¿no? Porque Es- estamos reclutando alvéolos Bueno, en teoría, sí, en las zonas donde no hay adecuada distensibilidad. Sí, el Eso, sí, patrón es mixto. exacto, si estaban eso viendo un depende del fenómeno, escenario. O sea, si mejoró la distensibilidad, entonces yo creería que estamos más, perdón que hable así, pero es que he intentado tranquila, levantar la mano varias veces. tranquila. Yo Eh, por eso dije que no miraran las manos porque ya no estoy mirando las manos. Esto, pues si mejora la distensibilidad, entonces creo que estamos es en un momento en el que estamos haciendo un reclutamiento alveolar, entonces por eso estamos esto mejorándolo, o sea, estamos como en una condición de un SDRA, de un patrón, eh, pues sí, como restrictivo de un SDRA, y entonces pues mejoramos el reclutamiento y por eso mejoramos la distensibilidad y en teoría el espacio muerto tendría que aumentar, tendría que mejorar, perdón. Pero si no mejora, pues entonces es el otro escenario del que estaba hablando Espe, que es que aumenta la sobredistensión alveolar y vamos a aumentar más el espacio muerto. Pero es que miren que ¿Entendí? el principio es que la distensibilidad bajó. O sea, eso es lo que les está mostrando el PIB con razón a la meseta. Dentro de las teorías fisiológicas de Paola, ella dijo, puede ser que hayamos ferulizado la vía aérea y eso haya disminuido el atrapamiento dinámico, o que hayamos reclutado alvéolos que podríamos ver de pronto por ecografía o por mejor oxigenación y eso. Entonces el profe Perdomo les puso el escenario en el que el paciente tiene disminuido tiene aumento del espacio muerto, o sea, tiene un espacio muerto anormal. Entonces, ¿qué pasaría si ha mejorado la distensibilidad? Entonces el escenario, en ambos escenarios debería mejorar el espacio muerto, en uno de los dos y en el otro no. ¿Cómo es la cosa? O Pau, tú sea, que fuiste partiendo la de de, la teoría. Sí. O sea, miren, inclusive ahí les puso ya. ¿Qué pasa si no ahora veo volvió 35 y 30? un ¿O momento qué que no pasa veo. si está 44, 24? Entonces en uno disminuyó el espacio muerto, en el otro aumentó. ¿Sí? sí, señor. La pregunta es, si yo logro disminuir el atrapamiento dinámico de aire, ¿eso debería mejorar o empeorar el espacio muerto? Empeorar. Mejorar, No, empeorar. No, Inicialmente, mejorar. mejorar, Mejorar, mejorar. Sí, Claro, entonces en los dos mejorar, porque es que escenarios, hay alvéolos que están sobredistendidos, o sea, eso es como una zona de West. ¿Qué? Sí, uno. uno. Están sobreextendidos, sí. sí, menos sobredistensión equivaldría a abrir más alvéolos Ajá. o a ventilar más alvéolos, o sea, a mejorar la perfusión. Sí, Entonces, eso implicaría que sí. Si la perfusión empeorara pulmonar con el aumento, quiere decir que aunque mejoraron la distensibilidad y eso a no veces está inclusive bien. mejora la oxigenación, fue a expensas de aumentar el espacio muerto. Entonces ahí el Exacto. riesgo-beneficio no se justificaría. No ah, sé ya, si, ya profe, entendí. Perdomo. No había entendido, gracias. Exacto, porque sobredistendimos. Sí, esto es simplemente una invitación para que estemos interactuando ahí a la cabecera del paciente. O sea, hay pacientes que son fáciles de ventilar, que ojalá sean la mayoría.
pero hay pacientes que nos ofrecen un reto. Este ejemplo de Pedrito es, pues uno dice, ¿qué tendrá? Porque tiene ambos componentes. ¿Qué componente me está generando más problemas? Si es el componente resistivo o el componente de distensibilidad. Y yo tendré que enfrentarme a intervenciones, ¿sí? O me quedo quieto o hago algo, y cuando hago algo, ver si esa intervención ayudó, empeoró, si mejoró una, empeoró otra, y tomar decisiones con base a qué siento yo está generando más compromiso, ¿sí? Pues que yo haga esta intervención y vea mejorías en la oxigenación y ventilación, y 20 minutos después el niño está taquicárdico, hipotenso, con un choque obstructivo por el aumento de las presiones intratorácicas, y yo decía devolverme o intervenir sobre el espacio cardiovascular. Entonces, esto es una invitación a eso, a que utilicen las herramientas, que si tienen capnografía, si tienen gases, si tienen medición de gases arteriovenosos, si están ahí al lado del paciente, poder que ustedes, pues suena muy feo decirlo, jueguen con sus ventiladores. Esto, para quienes somos apasionados por el cuidado intensivo, pues cambiamos nuestras fichas de Lego por estos juguetes que son mucho más costosos, mucho más delicados y con unas implicaciones sobre la sociedad, la vida y las familias que pues son tan importantes, que tenemos que hacerlo con la mejor intención posible y con el mejor conocimiento, y como decimos en OMI, con la ciencia en nuestros cerebros y el amor en nuestros corazones. Profe, muchas gracias. Espero que les haya gustado a todos el ejercicio. Eh, Ojalá podamos seguir haciendo más interacciones y teniendo dudas, y entre más ustedes puedan profundizar el tema, pues más chévere para nosotros. Dado el tiempo, creo que vamos a dejar la última pregunta. Igual ustedes la mandaron en el taller. A los que mandaron los talleres, muchas gracias. Tratamos de mirarlos todos. No siempre los respondemos, pero los leemos. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por la participación. Gracias.